Hola, soy Leonel Aliza Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En el pasado, para ser más exactos, en el Yo Leo 129, hablamos con quien hoy, de nueva cuenta, vuelve a aceptar la invitación para la comunidad de Yo Leo, pero ahora con un nuevo libro. Libro que sigue con esta tendencia de hablar de la comida, hablar de la interioridad en todos sus sentidos, pero bueno, no me quiero adelantar a la charla. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento a Luis Olaf del Lago, quien acaba de sacar esta joyita, esta maravilla intitulada Narra la Piedra. Muchísimas gracias, Luis. No, pues muchísimas gracias a ti, Leonel. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Yo Leo. Y pues un placer estar de nueva cuenta por acá con ustedes. El honor y el gusto es mío y seguramente también de la comunidad de Yo Leo. Pero bueno, comencemos sin mayor preámbulo. Recordemos tu primera obra, para eso pues obviamente se extiende la invitación a que se acerquen a ese Yo Leo 129, que es precisamente Cal Viva, y en aquella charla hablábamos de la importancia de la comida para ti, ¿no? Toda esta situación, este tema recurrente en ti, hasta todo el campo semántico de la comida, la preparación, el que sea un mismo acto social, ¿no? De, en vez de decirte de frente, oye, quiero platicar contigo, es, ¿cuándo nos vemos para comer, no? Y entonces que sea el pretexto, ¿no? Cuando en realidad el trasfondo es otro, que querer hablar, querer comunicar algo, pero se escucha más decente y menos directo el, ¿cuándo nos juntamos para un cafecito, para una comidita? A ver, y la realidad, insisto, es otra. Y en Narra la Piedra, aunque el tema de la comida siga ahí, porque como lo hablábamos en aquel entonces, es un tema que te llama la atención, es uno de tus, por decirlo así, una de tus obsesiones, pero en este caso diste un vuelco y te adentraste al tema, por decirlo así, del terror, del horror, pero sobre todo de la reflexión. Es decir, casi toda la mayoría de tus personajes son como muy, por decirlo así, son muy reflexivos, o sea, son muy íntimos. Todo el tiempo están hablando de sus de sus temores, de sus situaciones, de sus sensaciones. Tienes toda esta gama, ¿no? De tanto lo que les genera miedo, tanto lo que les genera un poco de emoción, incluso erótico. Tienes un relato donde hablas mucho de esta situación muy erótica, pero a mí lo que más me llamó la atención es que tienes muchos guiños de la cultura y de las tradiciones. Entonces tienes un relato que hace recordar el gato negro de Edgar Allan Poe, pero a su vez en el mismo relato haces el guiño de aquí es Maupassant. Entonces, ese tipo de situaciones, entonces el primer tema que quisiera poner sobre la mesa es cómo fue este proceso de creación entre Cal Viva y Narra la Piedra. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Qué pretendiste? ¿Qué buscaste? ¿Qué encontraste en el camino para justamente llegar a estos 13 relatos que conforman Narra la Piedra? Pues bueno, siempre es interesante y revelador escuchar pues, las lecturas de los demás, ¿no? Yo la verdad es que no, o sea, no pensaba plasmar particularmente una tradición en particular, pero pues dado que pues, ya es el segundo libro de narraciones de terror, o sí, de suspenso, igual ahí podríamos tener como problemas en clasificarlos, ¿no? No sé. Pues me di a la tarea entre Cal Viva, que es el primer libro, y Narra la Piedra, que es el segundo, de rastrear pues los escritores que trabajan el suspenso, el terror y el horror, pues que a mí me han marcado, ¿no? Edgar Allan Poe pues, salió por ahí, pero definitivamente el Ojla, esta narración de Guy de Maupassant, pues que habla de una presencia que nunca sabemos qué es, que bueno, el narrador pues lo nombra como el Orla, el Orla. Pues fue como un detonante para empezar a buscar las presencias escondidas
en los espacios, ¿no? Como bien mencionabas, una de mis obsesiones, de mis pues, temas ahí que circundan mi pensamiento todo el tiempo es la comida, pero pues supongo que también se lo achaco al doctorado. Ahora otra de mis obsesiones es el espacio diegético y la éfrasis. La éfrasis, entendida como procedimiento retórico quizás más en la onda clásica, igual les comparto así súper brevemente. ¿Qué demonios es esa cosa del espacio diegético? Pues básicamente el espacio donde se desarrolla una historia, ¿no? Pero el espacio que vamos imaginando. Entonces, si yo les digo, pues sí, Sherezada estaba contando entre velos, ¿no? Cada quien va a imaginar o sea, va a construir una imagen en su cabeza y eso es el espacio diegético, ¿no? Y en cuanto a la éfrasis, pues básicamente es poder crear imágenes con palabras. Hay, digamos, como que la versión moderna de la éfrasis como que ya se centra más en una imagen muy establecida y la versión clásica no, o sea, era como una éfrasis podía ser o sea, eh, pues una batalla, ¿no? O sea, como describe una batalla, podía ser un escudo, pero también podía ser la cabellera del ser amado, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues estas dos obsesiones como que se conjuntaron ahí con la tradición, pues ya quizá más eh, obvia, porque Cal Viva pues lo escribí cuando estaba en la licenciatura y pues ya ahorita ya llevo una maestría y un doctorado pues caminados, no de creación, pero pues sí de lecturas que al final pues hay lecturas que a uno le gustan y lecturas que uno odia, ¿no? Entonces pues bueno, yo me abrazo a las que me gustan, evidentemente, y pues Guy de Maupassant es una de ellas, sobre todo porque, bueno, igual les comparto, no sé si sepas tú eso, Leonel, pero hay muchas versiones de Lorla, ¿no? O sea, hay como escritores que se trauman con una historia y le escriben y le escriben y le escriben y le escriben y sacan 1000 versiones. Entonces, Maupassant, pues justo escribió muchas versiones de Lorla y ya en las últimas versiones ya es una cosa muy, o sea, que se asusta, ¿no? O sea, ya él ya estaba pues, atormentado por la locura y pues nada, quizá lo comparo a Goya también con esta serie ya de las últimas. Bueno, no sé, o sea, las pesadillas siempre forman parte de nuestro cotidiano, que no les querramos dar su lugar, eso es otra cosa, pero pues, no sé si contesté la pregunta o no, pero bueno, quizá básicamente esa es mi reflexión. No, obviamente, sí, o sea, obviamente contestas la pregunta porque esa fue la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia entre Cal Viva y Narra la Piedra es, primero, cambiaste tú, es decir, no es el mismo Luis Olaf de la licenciatura, estar adentrándote ya a una profesionalización de algo que nos apasiona, que es la lectura y tal vez la escritura, no importa si es escritura de ficción o escritura de ensayos, escritura de reflexiones, escritura de análisis y demás. Entonces, poco a poco uno se va profesionalizando y al profesionalizarse, sin importar, insisto, el área en el que estés, pues vas agarrando nuevas obsesiones, nuevas perspectivas. También podríamos decir que Cal Viva es como el reflejo, el retrato de ese momento o de esa persona que eras, y ahora pues tenemos Narra la Piedra, que es la persona que eres en estos momentos. No significa que la anterior sea mejor o sea peor y que esta lo mismo, ¿no? Entonces, ese aspecto que mencionas de la importancia de los espacios, era la palabra que se me trabó hace rato, ¿no? Tus relatos precisamente son muy de interiores tanto de los espacios como de los personajes, ¿no? Es decir, por ejemplo, retoma también la tradición, ¿no? Hansel y Gretel, ¿no? Pero solamente que ahora a la inversa, ¿no? Es decir, mostrarlos ahora en un contexto consciente o inconsciente de violencia, ¿no? O sea, que de repente apareciera a 8 columnas un par de niños matan a una anciana y es como, ¡cama! Pues, oh sorpresa, ¿no? Nosotros fuimos testigos o nos lo leyeron o sabemos de esta historia de Hansel y Gretel, que al final son esto, ¿no? Son dos hermanos que destripan y desgreñan a una pobre señora que era una bruja, ¿no? Y entonces en este prejuicio de que las brujas son malas y demás, pero era como, aquí como que nos haces cuestionar de, pues bruja ante los ojos de quién, ¿no? Así que los dos niños justifiquen que ella es una bruja y que era ella la mala o que ella se merece eso,
pues no deja de ser un acto violento. Es como si comenzamos a justificar esos actos de Hansel y Gretel, ¿por qué no justificar el del feminicida, el del racista? Pues es como, es que para ellos es lo malo y entonces como él está combatiendo contra lo que él considera lo malo. Entonces, como que ahí está ese juego de los interiores, ¿no? No solo de los espacios, porque efectivamente manejas mucho las descripciones, ¿no? Como estos conceptos que muy bien mencionas. Entonces, los espacios son importantes y que por medio de palabras conozcamos, ¿no? Los edificios, que haces estas analogías, ¿no? Que el edificio de color naranja, esta muela, ¿no? En el caso de los de del dentista, ¿no? Y las traumas y de pronto rompes, ¿no? La famosa rompimiento de la cuarta pared en el caso del teatro y del cine y la televisión, que de repente, sí, en estos momentos sabes que hueles la fresa y escuchas el sonido de la fresa, y es como de, ¿cómo sabes, no? O sea, casi como de historias de Alfred Hitchcock y demás, que no de repente se rompía esta cuarta pared y tú haces eso, ¿no? Sigues esas tradiciones, pero sin olvidar esto, ¿no? Del suspenso, del terror, del horror, que hasta incluso de la tragedia, etcétera, que es vernos reflejados en los personajes, ¿no? Cumplir este rol que yo siempre he dicho que es el rol que tenemos que cumplir los espectadores, ¿no? Sin importar si es algo audiovisual, si es algo nada más auditivo, algo sonoro, o en este caso textual, que es ser cómplice. Es decir, como de ahorita yo me despojo de mis prejuicios y todo, que muchas veces a los que nos dedicamos a la literatura nos cuesta eso de quítate las tradiciones y los conceptos teóricos y tus lecturas previas y adéntrate a este mundo que obviamente sigue esas tradiciones de manera consciente o inconsciente, pero comienzas de, oh no, muéstrale lo que hice hace unos minutos, donde ahí vimos a Edgar Allan Poe, y ahí está Maupassant, y ahí está la tradición de los cuentos de hadas, y dices, Leonel, sé congruente, adéntrate a Narra la Piedra, que obviamente va a seguir las tradiciones de manera consciente e inconsciente, y más conociendo a Luis, que pues es filólogo, se dedica, también es docente, pues obviamente es su materia prima y va a estar impregnado de esos conceptos, de esos autores, de esos recursos, obviamente, pero cumpliendo a cabalidad ese despojo de los términos y los conceptos, cuando nos adentramos a cada uno de tus 13 relatos, que también, ¿no? Simbólicamente que sean 13 relatos, pues bueno, también es un guiño y demás, de manera consciente o inconsciente, pero como siempre decimos en este espacio, nada viene de la nada. Entonces, pues es ese juego discursivo. Entonces, precisamente teniendo el contexto de Cal Viva y ahora Narra la Piedra, tus intereses, tus inquietudes y demás, el siguiente tema es cómo te acercaste, en este caso, a los libros del perro. Es decir, porque tu primer libro no fue editado por él mismo, ¿no? Fue por Mastodonte, ¿no? Cal Viva fue editado por Mastodonte y ahora cambias de sello editorial. Entonces, ¿cómo fue este acercamiento y este cambio editorial, ¿no? Ellos se acercaron a ti, tú te acercaste a ellos, fue producto de un concurso, fue producto de una convocatoria. ¿Cómo surge este cambio? Que también es muy importante. Muchas veces nada más nos concentramos en los textos y demás, pero los libros no se plantan y de repente surgen, sino hay todo un proceso y una plática, ¿no? Entonces también creo que ese tema es importante que lo tratemos. Pues sí, o sea, es importante, aparte a mí me parece pues, pertinente, porque muchas veces pensamos que los productos editoriales o que las historias que leemos nosotros las elegimos y pues en realidad no, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de este pasaje de Devil Wears Prada, en donde pues, le dicen a Andy, pues, güey, todo lo que traes puesto, alguien ya lo decidió por ti. Y uno pensaría que con la cultura es diferente, pero no. O sea, pues en realidad cada sello editorial tiene una línea de pensamiento, o por lo menos esa sería la idea. Y pues bueno, es para mí particularmente mm, pues, entrañable quizá que yo llegué a los libros del perro por otra compañera nuestra de la maestría, una gran amiga y una gran poeta mexicana, Julia Piastro. Y Julia tiene un poemario que se llama Blues de Nadie con los libros del perro. Entonces, bueno, pues yo tenía mi proyecto también de difusión lectora, y los libros del perro se acercaron a mí porque yo había reseñado Blues de Nadie, pues para un poquito, pues para que conociera la oferta editorial
y también pues la línea de pensamiento de la editorial, ¿no? A mí me pareció muy importante que Cel Cabrera, que es la editora, junto con Francisco Barrios, pues quisieran crear una editorial para darle voz sobre todo a las escritoras mexicanas jóvenes, ¿no? Porque si, o sea, está toda esta cosa de que hay como un boom de escritoras y no sé qué, pues en realidad no es como que haya un boom, es que pues, nunca se le dio como los espacios pues, a las escritoras mexicanas, pero luego está todavía, digamos, como peor cuando nos ponemos a pensar que un escritor empieza a ser reconocido, pues ya cuando pasa como de los 50, no sé, una cosa así, a menos claro que ya pertenezca pues a estos grupos pues, del FONCA o de la Fundación para las Letras Mexicanas y demás, pero en realidad son muy poquitos, ¿no? Por un país entero es nada, la verdad. Y pues bueno, el trabajo de los libros del perro, pues justamente le da voz a estas escritoras. Tienen una colección que, por cierto, les recomiendo muchísimo, que se llama Novísimas, de chavitas escritoras, poetas, ¿no? Y también a mí pues me llena de orgullo poder decir que mi sello editorial apuesta por escrituras diversas, también en lo que tiene que ver con las disidencias sexogenéricas. Eh, Digo, aunque, pues, o sea, yo pertenezco a este colectivo, mi escritura no necesariamente trata de manera eh, cliché, digámoslo así, como todo lo que tiene que ver con el espectro LGBT, que eso es otro tema, igual solo lo voy a soltar aquí porque ya tengo el espacio. Pero yo he tenido con muchos problemas con esta onda de, bueno, pues es que, o sea, eres gay y tus personajes casi nunca, ¿no? Y yo digo, pues, ¿por qué? O sea, como por qué dicen que no. Publicaron un texto mío en una antología de cartas LGBT en un libro que se llama Saraos 2022, que también te recomiendo que descargues. Y escribí un texto que se llama El dedo de la Virgen, hablando sobre mi ruptura amorosa, pero pues ahí le di voz a dos chicas lesbianas, ¿no? Bueno, en fin, el punto es que, o sea, si bien mis personajes muchos son niños, por ejemplo, eh, pues trato de darles como esta visión, pues de, quizá no iluminada, pero quizá sí coloreada, ¿no? O sea, como del niño que quizá ve, pues, el mundo con otros ojos. Eh, Y pues, o sea, como por qué quitarle ese lado de su identidad, simple y sencillamente porque no sale explícito que después iba a crecer y pues, le van a gustar los hombres. O sea, no sé. Ahí yo tengo un problema como que pues el niño también es persona, ¿no? O sea, nosotros también éramos personas cuando éramos niños y los adolescentes también son personas y, o sea, no es ahí como una cosa atorada que tengo. Y otra cosa que me gustaría mencionar súper rápido es que fíjate que justo mi versión de Hansel y Gretel, ahí sí, para que veas, o sea, ahí sí apelo a la tradición, o sea, directamente como para ver, a nadie, lo que tú decías, o sea, es como, a ver, a nadie nunca se le hizo súper raro que aventaran una anciana al horno, o sea, ¿en qué momento? Y pues quizás o sea, quizás mis detonantes creativos pues, tienen que ver también con las películas que me marcaron y que tienen que ver también con estos niños freaks o niños raros que no se sentían pertenecientes a un mundo ya hecho. Y me refiero específicamente a los Locos Adams, ¿no? Entonces hay una parte donde pues esta familia adinerada cae en desgracia y entonces tienen que trabajar. Entonces Morticia es maestra de kinder y pues todos los niños están ahí como sí, ella está leyendo un cuento y en el cuento pues el héroe se salva y entonces ella queda súper decepcionada. eh, y hay una versión donde hay una parte, ¿no? Donde los Locos Adams cuentan la versión de pues, la pobre anciana aventada al horno. Y entonces, pues, o sea, yo siempre he creído que hay que escuchar a las brujas. O sea, en Calviva ya había brujas, pero ahora tengo como muy presente que la voz que quiero desarrollar es la voz de todas las personas que son básicamente quemadas en la hoguera por un sistema que no se esfuerza por comprenderlas, ¿no?
Y pues bueno, ahí ya Hansel y Gretel pues ya son mis creaciones monstruosas, pero pues en realidad lo que me importaba era dar una versión chilanga de la bruja de Hansel y Gretel y también con dulces mexicanos, ¿no? O sea, específicamente en esa narración. Y quizá la otra en donde también apelo a la tradición así tal cual es la de Alice. Está mi versión de Alicia a través del espejo. Y ahí pues es un mundo gris más bien, ¿no? Pues, intenté retratar el mundo godín, como diríamos, y lo grave, lo que yo considero grave, pues evidentemente es muy personal, el enajenarse. Vivimos enajenados todo el tiempo, pero enajenarse por un trabajo árido, pues me parece todavía más eh, fatídico, ¿no? Pues bueno, digamos como que esos dos serían como donde sí le digo al lector, acuérdate de Alicia, eh, y acuérdate de la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? Sí, y justamente estas tradiciones y esta necesidad de darle voz a los otros, ¿no? Que como tú bien dices, es algo que ha caracterizado al sello del libro de ¿cómo se llama? Los libros del perro, se me olvida el orden, los libros del perro, creo que es algo que caracteriza precisamente a esta editorial, ¿no? De darle voz, no darle voz, no a las minorías ni nada, o sea, es darle voz a esos personajes que, conscientes de la cultura en la que estamos, de darle solamente voz a los autores de siempre, las grandes editoriales, los grandes consorcios siempre le van a dar voz a ciertos autores o la escuela de esos autores, de esas autoras, ¿no? Que justamente que surjan proyectos, ¿no? De editoriales independientes o editoriales de un perfil bajo en comparación con estos grandes consorcios que en realidad manejan 2, 3 corporativos, solamente que tienen diferentes sellos para taparle el ojo al macho, como se dice comúnmente, siempre va a ser importante, ¿no? Entonces, por eso siempre será importante darle, ¿no? El reconocimiento a estos sellos editoriales que se arriesgan, ¿no? Que exponen, porque no deja de ser un negocio, no deja de haber inversión, no deja de haber esfuerzo, no deja de haber esas cosas y que justamente, ¿no? Den esos espacios que en este caso pues tú aprovechaste de muy buena manera con estos 13 relatos que, otra vez, regresando particularmente a tus obras, pues sí, tienen estos guiños, estas situaciones que son muy acorde a las épocas contemporáneas, ¿no? Hablábamos de la violencia hacia el otro, ¿no? Ya sea en forma de los niños, ¿no? Siempre pintamos a los niños como estos inocentes, cándidos y demás, y de repente pueden volcarse y cometer actos atroces, o estos miedos, ¿no? O sea, hace unos días yo hablaba con Daniela Birth, ¿no? Daniela Birth, que escribió el poemario de Bianca y los monstruos, que justamente hablábamos de eso, ¿no? De que todo el tiempo la importancia de las infancias y que a veces somos inconscientes como sociedad de que nosotros como adultos forjamos las personalidades, los miedos, las pasiones de los niños. Y entonces a veces este afán de los niños, y más en estas épocas donde los niños son muy solitarios, porque por las situaciones económicas o madres solteras, situaciones sociales, personales, pues hay muchas infancias solitarias y a veces los niños optan por crearse un amigo imaginario. Y de repente la sociedad comienza a señalar a estos niños de está loco, ¿no? Hay que meterlo con el psiquiatra, hay que darle pastillas, etcétera. Y de repente lo que hablábamos Daniela y yo era y qué estúpida la sociedad, porque gracias a esas pastillas, a esas terapias o a esos regaños, hacemos que en el afán de acallar a los monstruos, acallamos a alguien que lo está ayudando de alguna manera, de manera simbólica, como puede ser el amigo imaginario. Al matar a los monstruos, matamos al amigo imaginario que está cumpliendo el rol que tú como papá, tú como mamá y tú como sociedad estás fallando. Y entonces que también tus personajes, regresando a Narra la Piedra, que tus personajes sean estos infantes, ¿no? Por ejemplo, esta historia de la piñata que al final, alerta de spoiler, te deja el guiño de que estaba viva, ¿no? Y que se va transformando, ¿no? Este león, muy al acorde del yo leo y mi nombre, a su vez, de que una piñata y de repente, y que el niño había observado, pero yo me cuestionaba otra vez la eterna recomendación que yo le hago a la comunidad de Yo Leo y a las personas que confían en mí, de cómo afrontar los textos, es muchas veces busca y observa lo que no está escrito.
muchas veces el cuento te va a decir más en lo que no dice que en lo que dice. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este relato porque el niño ya lo percibía desde un inicio, pero yo me cuestionaba, ¿por qué nunca tuvo el afán de acercarse a su mamá, acercarse a su papá y decir esto, este miedo genuino de, oye, estoy observando de que esta piñata se está transformando, deja de ser piñata para transformarse en un ente vivo? Y yo me cuestionaba de, ¿y por qué nunca tuvo la confianza de acercarse a los adultos? Y justamente yo lo relaciono con lo que yo platicaba con Daniela Bir, ¿no? De que muchas veces nosotros acallamos a los niños, ¿no? De, ay, son tus fantasías, ay, son tus miedos, ay, son niños, son imaginativos, ¿no? Y como que los vas callando, ¿no? Todo el tiempo los vas callando, los vas distrayendo, ¿no? Como hoy en día, ¿no? De aventarle el celular, la tablet o con nuestras generaciones de plantarnos frente a la tele y que ahí se distraiga y que no me esté generando problemas, ¿no? Cuestionamientos, reflexiones, miedos. Y eso pasa con este niño, ¿no? Este niño, yo me cuestionaba de por qué nunca se le acercó al papá y a la mamá y de decir, oye, yo creo esto, oye, revisa esto, hasta que ocurre el final y vive una situación traumática que estoy seguro lo va a marcar toda la vida, ¿no? O sea, se va a tener un trauma con las piñatas, va a tener un trauma, pues no sé, hasta tal vez con las cafeterías, porque va a relacionar a los trabajadores de la cafetería, del restaurante o su mamá, todo ese, clavar un cuchillo para cortar algo, tal vez uno ya comienza a proyectar, pero ese es el mensaje del trasfondo. Más allá de la historia de terror, justamente es el terror, el miedo, el suspenso, refleja unas situaciones de la sociedad, como hoy en día, ¿no? Que se ha vuelto de moda y que amaban a los asesinos seriales y los admiraban, y así como de, hey, ese asesino serial que admiras de tu serie de Netflix es real, fue real, mató gente, tuvo, pero ¿cómo que lo admiras? O sea, no es un personaje creado de la imaginación, no es un Hannibal creado por Thomas Harris, no es un Michael Myers, no, es un personaje real. Esto es una serie basada en hechos reales. ¿Y cómo te sentirías tú de que a ti te mataran a un familiar y que hubiera un grupo de personas que admirara a esa persona que te quitó a tu ser amado? ¿Te sentirías bien? Obviamente no. Y entonces, ese tipo de situaciones que se va viendo tanto en el mundo real como en, obviamente, la ficción también es un reflejo de la realidad, de los miedos, las incertidumbres o de las necesidades que tenemos como sociedad, que vemos en la ficción esa posibilidad de mejorar las cosas, cambiarlas o apuntalarlas o otras perspectivas, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que la literatura es darle voz a las posibilidades, darle voz al hubiera. Y entonces, a lo largo de tus relatos justamente se va viendo eso, ¿no? Se va viendo esos momentos que sí causan terror, siguen la tradición, etcétera, pero esto que, por ejemplo, ¿no? El relato de Alicia, ¿no? Es este guiño de Alicia a través del espejo, pero relacionado con el famoso burnout, ¿no? Este desgaste, este agotamiento por el trabajo, ¿no? Desvivirte por un trabajo y de repente, como lo menciona el personaje, ¿no? De una empresa que cuando tú te mueres o te pierdes, pues te sustituye, ¿no? O sea, tú te desvives por una empresa, por darles lo mejor de ti, y de repente de la noche a la mañana por X o Y circunstancia te empuja a perderte y en consecuencia perder tu todo. Muestra de ello es lo que ocurre en el relato, ¿no? De perder una amistad, pues acuérdate cuando nuestras parejas, perdiste la amistad, perdiste a tu pareja y sigues enajenada en un trabajo que al final pues sí te rinde algo en este mundo capitalista que es un salario y demás, pero al final tal vez estás perdiendo lo más encomiable, lo más valioso, lo más trascendente que eres tú, tu estabilidad, no solamente económica, sino también tu estabilidad emocional, mental, todas esas situaciones que en estas épocas y más en el contexto de pandemia, prepandemia, pandemia y ahora post-pandemia, esta denominada nueva normalidad, eso nos tendría que causar miedo, ¿no? Nos tendría que Pues, causar terror. Entonces, fíjate que, perdón, es que justo creo que estos dos relatos que mencionas tienen de alguna forma, o sea, esa conexión, ¿no? Yo creo, o sea, siempre lo había pensado, pero en últimas fechas me he convencido más de esto. Y creo que en algún momento de la vida empezamos a dejar de valorar el poder de la imaginación en los programas de estudio en el mundo, ¿no?
pues olvidamos que el poder de crear una imagen en la cabeza que solamente nos pertenece a nosotros es pues, básicamente lo que nos hace soñar y avanzar. Eh, y esta parte de ver lo que los demás no ven, eh, yo sí creo que definitivamente está muchísimo más a flor de piel en los infantes, en los niños, pero también creo que los niños son las criaturas más crueles que existen, porque di clase en primaria o sea, lo sé, o sea, lo puedo atestiguar, pero también son los más honestos, o sea, si el niño te ve pobre, te va a decir pobre, o sea, no se va a tentar el corazón para decirte, su zapato está sucio o hoy se ve muy pobre, o sea, cosas así que dices, what, o sea, y que te pueden herir así hasta lo más hondo de tu ser. Eh, y creo que de ahí también, pues elijo trabajar con los niños, ¿no? Y definitivamente el hecho de acallar las voces, ya sea de los infantes o la bruja o de lo que sea, pues deriva en tomar una serie de decisiones que ni siquiera nos pertenecen a nosotros y que las hacemos pues en función de un sistema súper injusto y, pues, muy, muy precario, ¿no? Em, de alguna forma, pues si imaginamos a Dani, ese cuento se llama Dani el León, con este trauma de ver cosas y luego de intentar pues como que encajar en la regla, pues podría acabar siendo un godín de alto nivel, viendo simplemente números, ¿no? Y digo simplemente números porque todo, absolutamente todo, y eso también ha sido parte de mi descubrimiento con Narra la Piedra, pero también con pues, la serie de escrituras que he llevado a cabo en el último año. Todo objeto tiene, más allá de una razón de ser, tiene la huella de, de tiempos y, diría yo, de dimensiones que no vemos. Eh, o sea, a mí se me hace como muy interesante esta cosa de que podemos ver, o sea, que podemos ver en dos dimensiones y en tres, pero ya en más ya no. Pero aparentemente los fantasmas pueden ver en otras y los aliens, o sea, ¿sabes? Que, o sea, yo que voy a saber de eso y todo esto también para decir que el cuento de Daniel León, el de la piñata que es habitada, yo lo saqué, o sea, el detonante fue un video de Dross, no sé si lo ubicas, estos videos así de, pues, y había un video de una piñata que se movía en una tienda de piñatas. Y yo dije, es que qué cosa más de miedo puede haber que tener tú una tienda de piñatas y que tus hijas vean que una piñata se mueve y se cambia de, ¿sabes? Que bueno, tenemos la cosa esta de Annabelle, que era una muñeca, no sé qué, pero pues, o sea, nosotros como mexicanos, o sea, el hecho de llenar la piñata, de saber que está vacía, que, o sea, no es lo mismo tener un producto ya hecho con una muñeca al hecho de, o sea, en algún momento todos hemos hecho una piñata, ¿no? O sea, en México me refiero, ¿no? O sea, y como que el demonio y no sé qué, y que la rompes. Pero entonces de pronto tienes una piñata ya hecha y derecha de cartón y con sus papelitos y todo, y que se mueva, pues sí tiene implicaciones ya si le rascas, pues más de pues hay demonios que se ocultan en la tradición y nosotros, o sea, como que resignificamos las tradiciones, pero por algo hacemos piñatas, ¿no? O sea, por algo le ponemos ofrendas, por algo, yo qué sé, o sea, aventamos algo, bueno, bla. Y ese sustrato, evidentemente no salen los cuentos, pero pues sí es algo que a mí me nutre. Y quizá también para acabar esta intervención, mencionaste algo que se me hace súper, súper, súper importante y que es por lo que yo adoro el cuento. Ni siquiera sé si lo que yo escribo es cuento. Y ya no me importa porque como casi ya soy doctor en letras, ya lo puedo decir, entonces ya no me, o sea, ya no, ya tengo autoridad para pelear con la autoridad. O sea, mis narraciones no necesariamente encajan dentro de la definición de cuento establecida por la academia, ¿no? Pero voy a retomar este término para decir que es mi género favorito para escribirlo y también para leerlo, porque desde donde yo lo veo, el cuento es el género
que más huecos deja. Y como genera, o sea, como hay tantos huecos, el lector los tiene que llenar. Y los va llenando conforme a su historia, pero también conforme a su imaginación, ¿no? Y un poema, pues sí, o sea, un poema siempre va a ser algo súper personal, yo creo, ¿no? Súper íntimo. Bueno, sí, tenemos lo épico y bla, y de todas formas sigue siendo como una versión como, ¿no? Muy personal. Una novela, pues como que son tan largas, ¿no? Que yo creo, o sea, sí te vas imaginando, pero vas más bien como con la acción, ¿no? O sea, el cuento es esa posibilidad para el lector o para el escucha de literal verse frente a Sherezada escuchando cada uno de los periplos y aparte, pues, sentir la emoción, ¿no? De yo también voy a crear cuando Sherezada hable. Y a mí eso se me hace increíble. Digo, yo me comparé a Sherezada, pero creo que los cuentistas en general pues somos herederos de esa tradición del hueco. Y eso de pues, ¿por qué Dani no le decía a sus papás? Pues está increíble, ¿no? Porque cada quien pues, lo va a agarrar de cierta forma. Y precisamente esto que mencionas de los huecos, y que efectivamente coincido contigo, el género narrativo y principalmente el género del relato corto, para no entrar en disyuntivas que si es minificción o si es cuento corto, cuento largo, cuento clásico, cuento moderno, todas estas clasificaciones que existen a lo largo de la historia, precisamente yo muchas veces le hago la analogía, con mi interpretación, obviamente, como con el tarot, que muchas veces lo que nos dice el tarot habla más de nosotros que lo que dicen los arcanos y demás, el arcano de la muerte, y tú comienzas a proyectar, ¿no? Es que implican cambios, y entonces tú comienzas a llenar esos huecos de, el arcano me está diciendo que va a llegar algo, que va a morir algo y va a iniciar algo nuevo, el renacimiento, y tú comienzas de, claro, sí, cierto, porque el próximo año tengo un nuevo proyecto, y tú llenaste el hueco, o sea, el tarot, la tarjeta, o como le quieran llamar, la carta, te está diciendo un símbolo y tú te proyectas, ¿no? Muchas veces también ocurre eso, yo no soy experto ni nada, pero también muchas veces ocurre con terapia, ¿no? Lo que tiene que hacer el terapeuta es escucharte y lo que va a hacer es reflejarte a través de una pregunta, de una observación, ese hueco que tú mismo lo llenas, ¿no? Con tu historia. Entonces, los huecos, justamente, nosotros somos entes narrativos, o sea, si nosotros somos entes narrativos, nos guste o no, nosotros nos dedicamos a eso, tú y yo, Luis, pero la gente son acciones, o sea, si vamos a la definición obvia de narrar es sucesión de acciones. Nosotros somos entes que todo el tiempo estamos haciendo acciones, pensando acciones, planeando acciones, recordando acciones. Somos entes narrativos. Muestra de ello es que nuestros recuerdos es llenar huecos, ¿no? O solamente sacar a flote lo que queremos rememorar, queremos representar de nuestro pasado, ¿no? Y cuando estamos haciendo planes es proyectar lo que queremos hacer, que son acciones. Y entonces seguir hablando de los huecos habla precisamente de este leitmotiv del que hemos hablado, que es lo interior, ¿no? La importancia de los interiores, ya sea desde un aspecto físico o desde un aspecto personal. Muestra de ello es un relato como El Escudo, ¿no? Escudo. Es un relato que justamente nos muestra el interior de la sociedad, por decirlo así, que es reflejar y, ¿cómo podríamos decirlo? Invisibilizar o normalizar, mejor dicho, la violencia. Entonces, más o menos el relato, palabras más, palabras menos, habla como de un performance de una obra y que de repente esa obra genera algo en la persona que lo está viendo, llega alguien y de repente piensa que todo esos demonios que están interiores, porque esa persona estaba hueca y de pronto se llenó de un demonio, se llenó de algo que lo está matando por dentro, y la persona que está viendo eso pensaba que era un performance, y le toma video y le toma fotos pensando que ese era un performance, cuando en realidad la persona se está muriendo, está siendo destrozada por dentro, está quedando vacía de las entrañas y todo eso. Y otra vez, la lectura es como de cuántas veces no normalizamos la violencia, ¿no? Es decir, pensamos que es un espectáculo, pensamos que es un show, y es esto que la analogía que yo estaba haciendo, ¿no? Las personas que ven la serie del asesino serial y demás, y en vez de verlo sí como entretenimiento, como lo que es, porque es una serie y demás, pero de repente cuando termina la serie, termina este acto de complicidad, y de repente tomar conciencia, ¿no? De, oye, existe esa violencia en el mundo real. Los monstruos
sí existen, o sea, no solamente es el monstruo inventado en la ficción, no importa cuál sea su representación, los monstruos en realidad existen, esos miedos que tenían los niños, también los adultos lo deberíamos tener en muchos momentos. Ellos también le temen al coco, pero nosotros le podemos tener miedo, no sé, al SAT, tenerle miedo a la falta de estabilidad económica, social, emocional, tenerle miedo a un asaltante que de repente vas en el transporte público y alguien se suba y que te griten el ya te la sabes y joder, todo tu esfuerzo, tu dedicación, incluso tu vida se puede perder ahí. Los monstruos existen, pero de repente estamos tan enajenados en querer solamente observar una parte de la realidad que se nos olvidan que los monstruos existen, que esos entes perversos existen y lo vemos como un espectáculo. Hoy en día lo podemos ver en los noticiarios. Todo el tiempo está hablando de asesinatos, y hubo un disparo, y hubo un bloqueo, y mataron a tal persona, y hay una mujer desaparecida, y hay un niño desaparecido. Hace unos días, ¿no? Que anunciaron que una madre y su padrastro mataron a un niño, ¿no? Y lo enterraron y lo habían anunciado como desaparecido. Y entonces uno comienza a hilar y dices, estas historias, si te las contaran en Netflix, serían un exitazo, pero oh sorpresa, esto no es ficción, esto es la realidad. Y entonces llenar esos vacíos, llenar esos huecos, muchas veces ahí es donde entra el rol de la ficción, de ver eso. O sea, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? Te compartía mi inquietud de Dani y el león. Así como de, ¿y por qué nunca le dijo a los papás? O sea, a mí me preocupó más eso de qué relación tenían los papás con su hijo, que su hijo no tenía la confianza de decirle a sus papás, aunque tal vez ya lo había hecho antes y, ay, cállate, estás mal, estás loco, te voy a mandar al médico, lo medicaron al niño. X, oye, ¿por qué? Porque eso es una proyección tal vez mía, ¿no? Tal vez de mi persona, de preocupar de la falta de comunicación, ¿no? Entre la gente cercana, la gente de confianza, pues como muchas veces digo, oye, si yo no te puedo decir a ti lo que siento, que somos cercanos, pues, ¿a qué quieres que se los diga? Claro, la respuesta de hoy en día es publican en redes sociales, ¿no? A gente a la que no le importa si estás triste o feliz, pero lo publicas ahí mágicamente, o peor, que piensas que tus contactos te van a secundar. Y entonces dices, pero ¿por qué lo comunicas ahí? ¿O por qué solamente publicas tu parte feliz? Esos aspectos son los que, como tú bien dices, la narrativa nos lo permite, ¿no? Llenar esos huecos, y a su vez esos huecos que están llenados por parte del espectador proyectan parte de su personalidad, de su tradición, de sus vivencias. Porque te digo, tienes, por ejemplo, el relato de Pomona, ¿no? De este guardia de seguridad, que de repente vivía en su mundo, ¿no? O sea, yo estoy en mi casetita, ¿no? Yo no entiendo qué pasa dentro, otra vez, el interior. Ese guardia de seguridad nunca entró, nunca sabía qué pasaba en el interior, y con lo que ocurría en el interior era una atrocidad, hasta que esas perversiones o esas situaciones que ocurrían en el interior salen afuera en forma de noticias, y que entes externos, en este caso la policía ministerial y todo eso que ocurre al final, es cuando te enteras de lo que ocurría adentro. Pero él vivía en su micromundo y nunca se tomó la molestia de observar para quién trabajaba, qué hacían los que trabajaban, para quienes trabajaba. Y obviamente tiene este giro paranormal de que puede hablar con su amigo, que su amigo, alerta de spoiler, fue asesinado en este recinto. Y entonces que se vea muy feliz y demás, que otra vez su amigo se ve muy feliz y recordó cómo conocía a su pareja y que seguía enamorado, que es lo que menciona la voz narrativa, ¿no? De yo nunca lo había visto feliz, yo siempre hubiera querido estar, que siempre están así de enamorados, pero la única forma en la que tal vez ya valoras lo que tienes es cuando ya lo perdiste, es decir, cuando estás muerto, ¿no? Entonces, ese tipo de simbolismos, ese tipo de cosas, insisto, es cuando entra la chamba del lector, cuando comienza a entender eso de cómo, como alguien podría decir, ay, pues qué menso, ¿no? ¿Cómo que trabajaba ahí y no se enteraba de lo que acontecía? De Mm, pronto le volteas y dices, tú vives en un país violento, y cuánta gente niega eso de, aquí no pasa nada. Eso no, estás hecho. y peor todavía, ¿no? O sea, bueno, es que, eh, no sé, ahorita yo estaba pensando en lo que estabas mencionando acerca de, pues, ¿para quién trabajamos, no? O sea, yo trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México y sin miedo a decirlo públicamente, hay algo profundamente perverso en esa universidad. Y el grado de poder que tiene también es abrumador cuando ya te salta a la cara la cantidad de dinero, pero de patrimonio físico que tenemos es impresionante. O sea,
Y es un monopolio que también es horroroso, ¿no? O sea, no hay otra opción más que el monstruo. Y es un monstruo así gigantesco. Yo ya le digo como el Kraken. Y pues las decisiones pequeñas o grandes que todos adentro de la universidad tomamos, pues abonan o no a lo luminoso o a lo opaco de ese monstruo. Eh, Recordar también que así como la bruja de Hansel y Gretel, pues nosotros somos los monstruos a ratos, ¿no? Y los otros son monstruos para nosotros. Em, Me quedé pensando ahorita en quizá por qué Dani no le decía a su mamá, porque es raro, porque yo imaginé la relación de ese niño con sus papás como una relación bonita. O sea, a mí no me había pasado la reflexión de por qué no les dicen, ¿no? Pero ya que, o sea, ya que lo pienso, eh, pues de alguna forma las personas pues que ven otras cosas, ¿no? Eh, pues son personas iluminadas, como Baudelaire quizá lo plasmó mil veces mejor que yo en su poema El Albatros, del cual, por cierto, Julia Piastro tiene una versión en Blues de Nadie. Eh, pues el iluminado no puede caminar con los demás, simple y sencillamente porque vuela y los demás caminan. Y no tiene nada que ver con que si es bueno o malo, o sea, sabes, como que hay uno está arriba y otro. No, 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 o sea, tiene que ver con que nos movemos en el mundo de formas diferentes cuando vemos sombras, cuando caminamos con memorias, cuando caminamos con heridas. Y luego viene todo este discurso como, ay, sana tu herida, y de ahí la cantidad de absolutamente infame de libros de autosuperación y tantos árboles sacrificados. No, o sea, son necesarios, pero vaya, no creo o sea, que necesitamos tantos, ¿no? ¿Por qué es eso? No puedes estar en el mundo si tienes una herida. No puedes estar en el mundo si cargas con una memoria. No puedes estar en el mundo con nosotros si recuerdas al amor perdido. Y entonces, pues, sale Drácula buscando a Mina y los eones de tiempo y los océanos, pues al final son válidos, pero es un monstruo. Y Mina también. Y entonces ahí hay un grave error, yo creo, como la condena de, pues si no encajas, siempre vas a ser el monstruo, ¿no? Eh, y la gente te va a temer y no vas a poder caminar con ellos. Entonces quizá un poquito es eso. Me da mucha risa porque esto del SAT, del monstruo del SAT, ¿no? O sea, si es un monstruo, o sea, es un monstruo, ¿no? Es un sistema ahí que no vemos, porque no lo vemos, pero sabemos que nos controla, ¿no? Y entonces es como esta especie del fantasma que pues, habita tu casa, ¿no? Y por ahí hay otro, un relato que se llama Diablitos, que tiene que ver con eso, con la frustración de hablar a la compañía de luz y que no te ayudan. Porque también es algo súper abstracto, ¿no? O sea, es de eso, pero pues, no, y es pues muy particular también cómo vamos construyendo nuestros miedos. Y coincido contigo en esta observación que haces, que también me parece grave, porque nuestros miedos también como una clase media, dentro de todas las clases medias que pueda haber, pues tienen que ver con el martirio de llegar de tu casa al trabajo, con el pagar los impuestos, con evadir impuestos, con el acceso a la salud, pero los monstruos, como los concebíamos en el siglo XIX, o sea, el asesino, la mataviejitas, pues, ¿qué te digo? Bernardo Esquinca sacó su libro justamente inspirado en Juana Barraza, las series de Netflix, o sea, el asesino ya no es monstruo. O sea, nuestros monstruos
son muchísimo más egoístas en el sentido en el que pues, nos preocupa el bienestar de nuestra clase social. Y eso yo no lo había visto hasta que justamente Lucía Picholula, que es una gran ensayista, y presentó el libro en la polilla, pues me hizo ver que pues, yo estaba traumado como con los traumas de la clase media. Y ya que lo veo, pues sí es muy evidente, porque pues, sí, y también me sentí profundamente egoísta, lo cual no creo que quite a los relatos, pero, o sea, hay una evolución del monstruo, me parece que eh, Elizondo, ¿no? Con esta cosa del Candingas, que era como un T por 8, ¿no? O sea, el monstruo de nuestros abuelos, pues era como una persona pobre que pues, sufría de alcoholismo. Pues ya ahorita si vemos una persona así, pues más bien sentimos lástima o ni siquiera la vemos, o sea, ¿no? Entonces el monstruo va cambiando y quién sabe cuál va a ser el monstruo en algunos años. Eh, y pues habrá que ver cómo le damos voz, ¿no? Definitivamente sí creo que, regresando a lo del interior, creo que una piñata puede ser una casa. Creo que, pues, evidentemente, un departamento es una casa. Creo que un consultorio dental también puede ser una casa. Pero también creo que una maleta puede ser una casa. Y creo que una de las historias que más terror me han dado a mí eh, fue la de un feminicidio y la historia de una maleta que viajó toda la línea naranja, no sé qué número es. Y aparte yo la tomo, pero pues, bueno, me ubico más por colores que por números, ¿no? Y el cuerpo desmembrado de una mujer viajó y regresó y subió las escaleras así gigantescas, y nadie Fox se dio cuenta que ahí había un cuerpo en descomposición de una persona que acaba de ser asesinada. O sea, hay casos horrorosos, ¿no? Donde pues, el asesino pues, guarda los cuerpos en su sótano, o lo hacen tamales, o dices, bueno, hay un proceso más complejo ahí de transformar la materia en tierra o en alimento. Pero aquí no, o sea, ahí Bill, o sea, es un cuerpo, una maleta, con todo lo que eso implica, pues la sangre y el olor y todo en el metro, y entonces como o sea, ¿a qué olores nos enfrentamos en el metro como para que demonios ¿por qué nadie pues, vio una maleta goteando con sangre? Dijo nada. La maleta se quedó ahí y, y yo, o sea, yo tomo esa línea pues casi todos los días de mi vida para ir a trabajar. Y pues es horroroso, a mí me da muchísimo escalofrío. O sea, ese monstruo ni siquiera sé cómo enunciarlo, ¿no? Y creo que tiene que ver con mis piñatas y con las sonrisas huecas, con los lentes de sol que ocultan o no ciertas miradas. Insisto, al final yo creo que el peor monstruo en esta historia de la maleta no fue el asesino, sino toda la indiferencia en torno a la maleta, ¿no? Y como que si nosotros somos asesinados, y peor para las chicas, ¿no? Es todavía más complejo. ¿Qué interior vamos a llenar? Y entonces, pues está mejor llenar los interiores con palabras y con historias que con cadáveres, ¿no? Y Sí, o sea, sí es una violencia, pues sí, que vivimos todos los días y la normalizamos y pues creo que vale la pena pues ver esa violencia desde otras historias. O sea, lo que oculta el interior puede ser muy macabro. y precisamente, ¿no? Que la ficción sirva como este espejo de la realidad, este espejo de que nos permita ver que hay más allá de nuestros contactos en distintas redes sociales, ¿no? Porque tal vez hoy el monstruo del presente o del futuro próximo va a ser, me hackearon mi cuenta de red social X, ¿no? Perdí likes, ya no soy tan afamado en TikTok, mis bailes ya no son, tal vez esos son los monstruos de ahora, ¿no? No, no, Perder no, pero
O sea, yo ya experimenté ese monstruo, y yo me sentí igual, o sea, como que yo me sentí, dije, es que no puede ser posible como que le tenga miedo a esto, pero al final o sea, no voy a decir como de esfuerzo, y no, pero, o sea, no quiero como valorizar más mi cuenta que hablaba sobre libros que una que hablara sobre comida o sobre, yo qué sé, la canción del momento. Pero al final, los nuevos soportes también, a mí me parece que nos han dejado una nueva relación con la memoria. Y eso también está bien peligroso para los niños de ahorita. O sea, porque ellos creen que la memoria puede acumular, o sea, literal como una memoria, vaya, o sea, como una USB, ¿no? Que se puede comprar, que se puede siempre tener acceso a la huella. Y pues no, o sea, la huella tiene que ver más con un eco, quizá yo lo veo así, ¿no? Y entonces como esta ilusión de conservar la huella, creo que sí puede ser muy traumante, ¿no? Y lo peor de todo es que delegamos. Creo que ese es uno de los grandes vicios de nuestras épocas actuales, delegar, confiar demasiado en el otro sin conocer al otro. Es decir, por ejemplo, esto que mencionas de delegarle a una plataforma que en cualquier momento puede desaparecer, que tú no sabes quién puede de repente meterse y comenzarte a borrar recuerdos, que serían fotos, videos, publicaciones, etcétera. Y todavía para acabarla, también dependes, le delegas a una plataforma, principalmente a un algoritmo, qué es la realidad y en consecuencia qué es la verdad y qué no. Porque una analogía que yo podría hacer es, vivimos tanto en este rectángulo, en este dispositivo que puede ser la laptop, la tablet, el celular, y de repente se nos olvida alzar la vista y ver que el mundo no es ese pequeño rectángulo, sino que hay todo un panorama y muchas veces de ahí otra vez el abuso de poder, le estás delegando el poder a un dueño de una plataforma, hoy que está tan en discusión lo de Elon Musk y Twitter y demás, le estás delegando a estas personas que podrían usarlo, que tal vez tuvieron en un inicio, tuvieron una buena intención de aperturar las perspectivas, la libertad y demás, pero de repente comienzan a entrar los intereses y comienzas a, lo que tú bien decías, ¿no? A callar voces, a callar perspectivas que de repente hace que la gente que le gusta delegarle a los otros cosas tan inherentes como el recuerdo, como la libertad y demás, y de repente tú piensas que es tu cuadrito, ¿no? Yo siempre hago esa analogía con el romanticismo, ¿no? Que los románticos estaban tan metidos en sus asuntos que su dolor era el que existía, su dolor era el más, y de repente, ¿qué ocurrió en la historia? La humanidad abofetea a los románticos y dice, seamos realistas, observemos la realidad, y paradójicamente, como buena humanidad, repetimos el mismo patrón. Hoy estamos en una época romántica. La gente está enajenada en sus problemas, en sus asuntos, en sus ídolos y se olvida de ver esta realidad. Y entonces de ahí que sea importante ver la ficción, ver la comunicación como un reflejo de otras posibilidades. Porque yo podría decir, ay, tus relatos no me gustaron porque muestran el lado feo de la humanidad y mi coaching me enseñó de que yo tengo que ser optimista y dices, discúlpame, tú y tu coaching son unos puñetas porque para valorar lo bueno tienes que conocer lo malo. O sea, si no, no existe. O sea, no puede existir lo bueno y la bondad si no existe la maldad. Entonces tienes que conocer esta dicotomía. Tal vez estoy viéndome muy simplista en la vida, pero existe eso, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Obviamente hay toda una gama de colores. El blanco se divide en diferentes colores, diferentes gamas, pero para que exista esa gama tiene que haber un blanco y la ausencia del blanco te lleva a la oscuridad, te lleva al negro. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser conscientes, pero hoy vivimos también en este afán de aferrarnos a uno de los polos, este mundo maniqueo, ¿no? Todo es malo, todo es malo, todo es malo, o todo es bueno y me voy a aferrar a lo bueno y no observas, ¿no? Es decir, como el día tiene claridad y oscuridad. Ahí está un ejemplo claro, pero si tú nada más te fijas y te pones lentes negros para ver todo oscuro todo el tiempo, o te pones unos lentes, no sé, con amarillo, estos filtros que quitan los rayos ultravioleta y demás para verlo todo más claro y demás, que es lo que hasta incluso lo venden, todo el tiempo es estar negando la realidad para vivir en una ficción. Entonces la gente critica muchas veces la ficción, a los que nos dedicamos a ella, ya sea a estudiarla o a crearla,
pero en realidad también nosotros somos, además de entes narrativos, somos entes de crear ficciones. Muestra de ello nuestra nostalgia. Muchas veces nos gusta recordar ciertos aspectos de nuestra vida y nos olvidamos de todo lo demás. Solamente agarras el aspecto, dependiendo de tu postura, positiva, optimista o pesimista, y tú escoges nada más los fragmentos y tú creas tu propia historia. Y de repente te llega alguien más y no, esto no ocurrió así, esto ocurrió así, o esto ocurrió producto de esto, y es como de cuando de repente te cae el 20 y opción uno, entras en negación de, no, 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 esto no pasó así, estás mal, tú estás mal, yo estoy bien, o te cae el 20 de que hay perspectivas, hay posibilidades, y de ahí la importancia precisamente de relatos como los que nos compartes en Narra la Piedra, Luis, que nos hacen ver eso, ¿no? Nos hacen tomar conciencia de miedos, de situaciones, de incertidumbres, de algo tan tierno como puede ser una mascota, se puede, ahora que estamos tan amantes de los michis y pues también puede ser una perdición, ¿no? También puede tener ese lado perverso, porque yo digo que es justamente lo que equilibra la vida. O sea, si tú agarraste personajes con cierto estereotipo, por decirlo así, o sea, agarrar a los niños, ay, son inocentes y demás, pero tú acabas de decir, pero también al mismo tiempo son crueles, pero muchas veces también su crueldad se agradece porque son honestos. O sea, estás tan acostumbrado a lidiar con adultos que todo el tiempo es como de, ay, qué bien se te ve, das la espalda y se ve horrible, es un pendejo, ay, qué buena persona es. Y de pronto que te topes con un niño que te dice la verdad de manera cruda, pues dices, qué culé, pero al mismo tiempo, gracias por tu honestidad, ¿no? En esta época también de atacar por atacar y escondido, ¿no? Y que el niño no se esconde, ¿no? O sea, ahorita en estas épocas en redes sociales de mentarte la madre y decirte hasta de qué te vas a morir, escondido atrás de una plataforma. Pero ya cuando te topan de frente en el mundo real, creaste una imagen de hater y de gran crítico, pero en el mundo real, en el mundo de las acciones, no lo eres. Y tal vez el niño sí, pero no deja de ser algo cruel. Entonces, esta dicotomía, este mundo maniqueo, por decirlo así, es bueno tenerlo. Y justamente yo digo que eso es lo que yo destaco de tus relatos, ¿no? Destaco justamente eso que agarra ciertos símbolos, ciertas tradiciones, ciertos aspectos, ¿no? Como lo del arte, ¿no? También a su vez puede ser una crítica del arte contemporáneo, ¿no? Que muchas veces nosotros lo llenamos de, hay un cuadro vacío y de repente, oh sí, evidencia el vacío de la existencia y no, solamente están limpiando y es un espacio en blanco que no es ninguna obra de arte o una mancha de capsule, ¿no? Y, oh sí, esas manchas rojas representan la sangre que hay. No, en realidad pues fue un salpicón de cualquier cosa y eso lo muestras de alguna manera, ¿no? De transformar en arte la violencia, en transformar en arte el sufrimiento de alguien más o simple y llanamente sobreinterpretar, ¿no? Quererte verte muy intelectual, muy sofisticado y sobreinterpretar una obra que tal vez nada más te está dando un mensaje muy claro, muy puntual, pero tú en este afán de querer sobreponerte, de querer ser más, de querer presumir o simple y llanamente de evidenciar tu ignorancia o llenar tus vacíos, ¿no? Que aprovechas una obra para... Yo tengo la teoría de que todos somos asesinos seriales en potencia, solamente que lo sabemos controlar, pero nuestras válvulas de escape, cual si fuéramos Olla Express, son esos personajes de ficción. Entonces, tú ves cómo está destazando a alguien y tal vez muy dentro de ti, dependiendo qué tan perverso seas, es como de, sí, yo lo haría mejor, o yo lo haría así, o yo lo haría igual, coincido, y por eso admiro a este personaje, ¿no? Por eso admiro a Hannibal Lecter, porque fue muy inteligente y pudo engañar a la policía, etcétera, porque todos somos esos en potencia, no dejamos de ser animales, no dejamos de ser depredadores en alguna forma u otra. Obviamente somos más civilizados, tenemos cierta empatía, tenemos que reforzar la civilización, pero eso O no, o sea, o sea, ahorita que mencionabas esto, o sea, yo pienso en todo el sistema que hemos construido alrededor pues, de la matanza sistemática de animales para tener una salchicha en el refrigerador. Y es horrorosamente, pues, abrumador saber que todo el mundo sabe que existe y porque todo el mundo lo sabe, o sea, no es como que no sabes, o sea, esta onda de, ay, es que lo ocultan y, o sea, sabemos cómo es, quizá no tenemos la imagen así tal cual de la vaca muriendo, pero pues sabemos que hay, pues sí, un sistema de víctimas para que nosotros podamos disfrutar, comillas, una salchicha. ¿Y quién nos dice en realidad que sí disfrutamos la salchicha, no? O sea, punto número uno. Y ahorita que estás, pues mencionando esto eh, pues de la obra de arte, quizá el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Camila Sosa, una
gran escritora argentina. Y ella, pues ella mencionaba que en uno de sus cuentos puso canciones de Billie Holiday, ¿no? Y ella decía que pues, finalmente la literatura es como de las artes la más árida. Y creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, porque la palabra en sí es súper arbitraria, ¿no? Y el significado, o sea, no me voy a debrayar con significado, significante, símbolo, bla, o sea, no. Pero vaya, o sea, el sentido, el significado que le damos a una palabra eh, puede ser cualquiera. Y en ese sentido, una palabra también es una piñata. Puede traer dulces o fruta, que igual nos pueden descalabrar, ¿no? O puede traer un cadáver. Y por muy bonita que sea la palabra, la piñata, cuando la empezamos a separar, pues es una casa vacía que oculta tradiciones y luchas, opresiones que no vemos. Y para que esa palabra exista, muchas tuvieron que morir. Y eso se nos olvida también. Si hoy hablamos en español, castellano, las implicaciones son de matanzas y matanzas y matanzas y matanzas y matanzas y matanzas de palabras, idiomas, eh, cosmogonías, dioses que murieron y memorias que se borraron. Y pues la música no, y la pintura no, y creo que la danza tampoco. La palabra quizás es la más violenta, ¿no? No sé. Siempre tiene que ganar la más fuerte. Y la retórica al final es eso, como tú decías, ¿no? Pues quizá los que triunfan son los, o sea, los que triunfan, los que destacan un poquito, pues son los que llevan el discurso quizá a un nivel o a un estado, pues que sobresalga por lo raro, quizá, ¿no? Eh, pero, o sea, eso también tiene que ver con que la palabra es compartida, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que si escribo es porque me siento menos solo, pero también, pues llenar los vacíos es algo muy doloroso y saber que lo que está presente eh, es causa de otros vacíos en el mundo, quizá que tengan peores consecuencias. No sé, piensa en mi mesa, ¿no? O sea, tengo mi mesa, es un cachito de mundo, pero muy probablemente para que yo tuviera esta mesa, tuvieron que morir 4 árboles y sus raíces y los animales que vivían en ellas y todo lo demás del árbol que seguro no usaron bien, ¿no? Y pues nada, ¿no? Al final, digo, quizá como para ir cerrando, eh, lo que leemos también obedece a una serie de decisiones que escapan a nosotros y que podemos tomar como un canon. Pero todas las historias que se perdieron para que puedan existir las nuestras, porque también es una lucha esto de la escritura y como defender las historias que uno quiere y que uno crea, eh, pues también tiene que ver con lo opresivo de comprar un libro, que uno pensaría que es un acto liberador y no, o sea, y por eso quizá yo también, o sea, mi apuesta, y la comparto con ustedes, la comparto contigo, Leonel, sí es regresar en la medida de lo posible a escucharnos, porque como tú mencionabas, somos entes narrativos y entes ficcionales. Y ante todo, las historias que más nos interesan pues, son los chismes, son las memorias, son los recuerdos de nuestra familia. Y el chisme, o sea, insisto, el chisme nos mueve, o sea, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con compartir una emoción, o sea, más allá de la historia, creo que tiene que ver con compartir una emoción, con compartir un motor vital y, y
pues, que pues, si alguien por ahí, en su versión narrativa leí una versión donde Hansel y Gretel eran los malos y la bruja era la buena y vivía en Copilco, me doy por bien servido con eso, ¿sabes? O sea, ya, la historia pasó y esa historia será contada quizá en otras versiones, ¿no? Y, la carga, pues ahí va también. Em, la, los criterios también con los que nos evalúan, yo estoy súper peleado con eso. Y también me ha valido como pues, muchas enemistades, pero, o sea, esta onda de que los mexicanos no leemos, eh, yo no la creo. Porque leemos de otra forma y en la medida en la que sigamos entendiendo que leer es leer un texto escrito, pues vamos a seguir abonando por un sistema que es una industria. Y entonces no estamos entendiendo lo que realmente es leer, porque leer es contar historias, transmitirlas, es escuchar el interior de lo que sea la poesía eh, sí, pues, o sea, en el granito de arena y en los cielos así excelsos, ¿no? Y también tiene que ver con una novela, y también tiene que ver con un chisme, y también tiene que ver con volver a contar la historia que yo leí en un soporte físico, ¿no? Y no tiene que ver con un libro de autoayuda. Eso, o sea, no, ¿sabes? Es como, y tampoco tiene que ver con, pues yo qué sé, o sea, es la historia al final, ¿no? O sea, la esencia de por qué contamos y por qué nos imaginamos y por qué nos sentimos menos solos. Y bueno, ya me puedo debrayar mucho, pero pues quizá como para ir más o menos cerrando, pues quizá mi consejo es cuenten todas las historias que les cuenten ustedes y siempre escuchen la palabra de la bruja. Eh, puede que ahí descubramos más que en la versión del niño que va inocentemente a comer una galleta. Totalmente de acuerdo, Luis. Creo que el mundo es creación y recreación, es decir, es crear historias, pero en el momento en el que la persona que la crea la comparte, la otra deja de ser suya para transformarse en la de la otra persona. Es, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Tus 13 relatos que conforman Narra la Piedra, pues ya dejaron de ser tuyos y se transforman en la recreación, ¿no? Cada quien otra vez llenando estos huecos, ¿no? Proyectándose sus traumas, sus inquietudes, como las que yo te compartí ahorita, ¿no? Y normalizar la violencia, la falta de comunicación entre padres e hijos, el vivir tan enajenado de tu trabajo que te olvidas del mundo real, ya sea que estás en el edificio hasta arriba, enajenado en estos espejos estilo Alicia, o como este guardia de seguridad que solamente se enfocaba en dormirse en su catrecito, en su 2x2 de su caseta o lo que midiera la caseta, y se olvidaba del mundo real, de los perversos, de solamente alimentarse de tamales y tacos, y esa era su rutina, y se olvidaba que había otro tipo de vidas, ¿no? Y entonces es este acto de creación y recreación, pero también la vida es vida y muerte a su vez, y son victorias y fracasos, sacrificios y derrotas o sacrificios y pérdidas, robos a veces también, a veces nos despojan de las cosas, porque no es una pérdida, es un despojo. Todas esas situaciones son las que nos hacen ser lo que somos. Entonces, coincido totalmente contigo de que sería importante regresar a contar esas historias y no demeritar ninguna historia, no decir que una historia es mejor que otra, tal vez decir que no coincidimos con el estilo, pero la historia es buena y entonces yo me apodero de ella y la recreo y la planteo con mi estilo, como hoy en día, o sea, un poco se ha generado eso con los memes, por ejemplo, ¿no? Alguien crea un meme y de repente se comienza a viralizar y de repente la gente se apodera de ellos y comienza a generar versiones con otra imagen, con otra percepción, con otra calidad, y nadie se anda enojando de eso es plagio, ¿no? Porque hasta en la academia hemos entrado en eso, ¿no? De como si las ideas fueran únicas y exclusivas y no se pudieran interpretar, pues entonces no seríamos civilización. La civilización se ha ido conformando por estos acuerdos y por estas apropiaciones y por estas mejoras, y a veces hay cosas que se empeoran. Y justamente no caer en ese error de delegarle. Entonces, quiero que tú me cuentes la historia. Yo no quiero pensar. Yo para eso pago, para que me cuenten historias. Para eso pago, para enterarme yo de historias. Yo no quiero contar historias. Y es todo lo contrario. No, yo quiero conocer historias para también reflejarme, representarme, llenar mis propios huecos o
lo que siempre he dicho, ¿no? La palabra sirve para inducirnos a algo, adentrarnos a un nuevo mundo, para retractarnos, decir, no, estaba equivocado y gracias a esta palabra, a este consejo, a este texto, a esta historia, descubrí que estaba mal, o para estabilizarnos, para buscar aliados, ¿no? Oye, esta persona piensa igual que yo, tiene los mismos inquietudes. Entonces, la palabra sirve para todas esas situaciones y por eso hemos sido civilizados. Pero a su vez, llegar a esos acuerdos ha implicado pisotear otros acuerdos, pisotear otras perspectivas. Tú bien me decías, ¿no? Pisotear mitologías, pisotear dioses, pero también pisotear hablantes. Por Es decir, supuesto, como de sí. tu palabra, tu percepción, lo que decías, los raros, los otros, los extraños, desaparécelos. Si no estás dentro de la normalidad, eres pisoteado. Hasta podríamos poner la analogía, con guardando todas las proporciones y ofreciendo disculpas si son creyentes, tenemos la imagen de Jesucristo. Era un raro, era un extraño en su época, en su concepción de esa cultura. ¿Y qué es lo que hizo la civilización al final? Lo terminó sacrificando, lo terminó matando. Es como esta fábula de Augusto Monterroso, ¿no? De la oveja negra, que primero lo externa, lo alejas, lo matas y después ya como que te cayó el 20 de que no era muy bueno, pero ¿de qué te sirve ya que esté muerto? ¿De qué le sirve a esa persona? Tal vez y todavía lo usas para tus intereses, que también eran los intereses de esa persona sacrificada, de esa persona asesinada, ¿no? Como también lo vivimos aquí en México con las culturas prehispánicas. Valoramos más al indio muerto que al indio vivo. Nos olvidamos, demeritamos, incluso usamos la palabra indio como algo despectivo, pero eso sí, reconocemos a nuestros orígenes y a nuestras culturas prehispánicas porque ya murieron, pero sigue habiendo esas culturas y esas culturas están muriendo porque no cumplen esta normalidad y entonces estamos acallando sus tradiciones, sus recreaciones, sus creaciones, sus palabras a costa de lo que creemos que es lo normal, qué es lo cotidiano. Entonces, creo que esa es la reflexión que podríamos llevarnos para efectivamente ya ir concluyendo esta charla, de la importancia de tomar conciencia de que somos entes narrativos, somos entes de ficción, somos entes de palabra y que no tenemos que ir mermando las palabras. Tenemos que ir extendiendo estas historias sin importar que haya una estadística, como tú bien dices, de que no leemos ante los ojos de quién, ante la Cámara de Comercio de la industria editorial. Perfecto, ellos tienen pérdidas, pero pues esas pérdidas no nos tienen que interesar a nosotros porque no nos afecta directamente. A nosotros lo que nos debe de interesar es perder la esencia de contar historias, de escuchar historias, de conocer perspectivas, de darle voz al hubiera, todas esas situaciones de alimentarnos como personas, porque las historias nos alimentan, somos entes de acción. Entonces, si simplemente nos quedamos de manera pasiva, perdemos esa condición que desde mi perspectiva es inherente del ser humano, de ser consciente de su existencia, pero que existen otras existencias, otras posibilidades. Tal vez el perro solo sabe que es perro y su condición de perro es porque se deja guiar por el instinto. Los seres humanos no tendríamos que caer en eso, tenemos que ser entes activos, no pasivos, no estar delegándole a nadie, ni a una red social, ni a un algoritmo, ni a una industria, ni a un gobierno, qué pensar, cómo vestir, si nosotros estar en constante movimiento. Y justamente eso es lo que podemos encontrar de manera muy indirecta, porque esto no es un texto de autoayuda. Luis no es un coaching, no lo presenté en ningún momento de coaching, que él te va a decir la respuesta, que esa es creo que la estupidez más grande del mundo, ¿no? Es decir, tú ni sabes si él es exitoso. O sea, paradójicamente, el que te recomienda ser multimillonario no lo es. Entonces dices, practica con el ejemplo, o sea, es de que no tenga que yo darte una conferencia de cómo ser millonario, cómo ser feliz, cómo establecer buenas relaciones contigo mismo, con tu familia, con tu pareja, si tal vez el que te está hablando es el puñetas más grande del mundo. Entonces, ¿por qué le delegas a otro qué pensar, cómo pensar? ¿Y por qué la fórmula que le funcionó a él o que está vendiendo él te va a funcionar a ti? Porque otra vez, al final él va a hacer un discurso y al final tú lo vas a interpretar y lo vas a aplicar según tus habilidades, según tus herramientas, según tu condición. Es lo que muchas veces he puesto este ejemplo, ¿no? De este video que se hizo viral hace unos meses de soy Leonel y he vendido 20 departamentos, soy un chingón. Y dices, es un chingón porque vive en un contexto donde vender y comprar departamentos funciona. Tal vez Leonel vive en una zona donde vender departamentos sería la estupidez más grande del mundo, porque tal vez lo que él debería de hacer es poner una fonda, poner un puesto de quesadillas, porque vives en un entorno donde la gente sale desde muy temprano a trabajar y regresa, y lo último que quiere es cocinar, lo que quiere es comer, porque trae hambre de las horas
del camino y del trabajo y demás, y entonces tú puedes hacer tu video viral de, hola, soy Leonel y he vendido 30 quesadillas en 2 horas. Y muchos dirán, ay, qué naco, qué estúpido. No, es un chingón porque entendió su contexto, entendió las necesidades de su contexto, pero te venden que lo chingón hoy en día son las bienes raíces. Y dices, tal vez lo chingón no son vender bienes raíces, tal vez lo fregón es poner un puesto de comida, un puesto de carne, un puesto vegetariano, un puesto vegano, lo que sea, porque es ser lectores. El lector no es solo de textos, también es de situaciones, de personas. Y entonces, quieres ser el gran emprendedor, quieres lograr esta estabilidad emocional, económica, también tienes que ser un buen lector. Entonces, creo que esa es la reflexión que nos estamos llevando de la importancia de ser buenos lectores, pero también para ser buenos lectores tienes que ser buen contador de historias, saber contar tu propia historia, saber valorar las historias de los demás, porque si tú cuentas tu propia historia, sabes que el esfuerzo, la dedicación, los sacrificios de contar historias, y cuando alguien más te cuenta su historia, lo tienes que valorar, te guste o no. Eso creo que es algo que enseñamos los maestros de literatura. Tal vez el texto no te gusta, pero quiero que tu crítica no se fundamente en me gustó o no me gustó, sino en el por qué, sino en el relato. Analiza el relato, valora el relato desde el relato, no desde ti, porque desde ti tú no contaste la historia, tú no sabes cuál es la historia. Esa historia tú la estás apoderando y la estás recreando, la estás analizando, pero al final tienes que valorarlo. Tal vez puedes decir, este no es mi estilo. Pues es como la comida. Tal vez yo soy intolerante a la lactosa, pero no significa que quiero pedir que desaparezca la lactosa del mundo, que ese es un error que estamos cometiendo como sociedad, esta cultura de la cancelación, de no piensas como yo, no vives como yo, eres el otro, y en vez de decir, muy respetable, tomo la decisión de alejarme de ti, pero no te censuro, te cancelo y aléjate de mí, ¿no? Y cuando dices, pero ¿por qué no buscas incluso demostrarle al otro que está equivocado? Lo que decía del don de la palabra, de inducir, refutar o estabilizar. Pues ¿por qué no le refutas al otro en vez de nada más callarlo? Que es lo que decíamos, ¿no? Esto de cegar, ¿no? De eso no ocurrió. Como puede ser el gobierno, ¿no? De lo que tú decías, ahí está la maleta con el cuerpo desmembrado en la línea 7, en la línea naranja del sistema de colectivo metro de la Ciudad de México, y que de repente dijeran, no, eso no existió, eso no ocurrió, eso es un mito. Sí, Y que no, nada más no, lo no. negaran y se juntaran, ¿no? O como Creo fue que en Coventura. al final pues es una lucha en contra del silencio, ¿no? Eh, y esa lucha, mientras exista injusticia en el mundo y maldad, pues siempre va a estar. Y en ese sentido, pues contar historias, sean como desagradables o no, pues siempre va a valer la pena. Es luchar contra la nada y el vacío. Y, y pues eso, creo que esa sería mi última reflexión. Quizá también otra, muy breve, que tiene que ver con contar historias, pero siempre apropiarse de la palabra, ¿no? Y de todo. A mí me parece que, o sea, el ejemplo de las quesadillas y del video de estos chicos que vendían departamentos, pues al final si uno se apropia del discurso, si se apropia de la palabra, pues creas nuevas lecturas de mundo. Y creo que justo es eso, o sea, leer no tiene que ver con leer una oración, tiene que ver con decodificar la realidad y ver dónde demonios estamos, eh, y en esa medida, pues poder imaginar todos los mundos posibles de todas las personas que compartimos este planeta y este tiempo. Y pues eso, o sea, si yo a Sherezada la siento conmigo, pues es porque me valió que Alf Laila fuera para un hablante árabe, o sea, ¿sabes? Y pues Hansel y Gretel entonces ahora ya también viven en Copilco. Entonces, bueno, pues creo que esa es mi última reflexión ahora sí. Y justamente para darle eco a tus creaciones, a tu visión, a tu percepción, pues la eterna pregunta, ¿dónde pueden encontrar Narra la Piedra? ¿Dónde la podemos encontrar, Luis? Pues nada, súper fácil, la pueden encontrar en el portal de mi editorial. Se los mandan a su casa. Ahorita como estamos en el proceso de ir a las librerías y todo esto, o sea, como yo ya no controlo nada de eso, es
es extraño porque ya, o sea, literal, pues ya yo ya no controlo nada. Donde sí les puedo decir que ya está es en la librería de Somos Voces, ahí en Zona Rosa, donde voy a tener mi siguiente presentación. Ernesto Reséndiz y Samuel Rivero van a presentar ahora el libro. En Polilla Librería, donde se presentó, se acabaron todos los ejemplares, lo cual también me deja muy contento. Pero donde seguro lo van a encontrar es en la página de la editorial, www.loslibrodelsperro.com. Y pues nada, ¿no? Seguramente va a andar, pues, habitando más lugares de la ciudad que lo inspiró. Y otras, ¿no? Se va a Guadalajara también ahora la FIL, pero así segurísimo en el portal de la editorial ahí va a estar. Perfecto, pues sí, justamente la invitación a que estén al pendiente, y para esto, la siguiente pregunta, también la típica pregunta es, te podemos encontrar en redes sociales, ya sea para que si alguien lo lee y tiene estas inquietudes y quiere usar esta invitación que hemos hecho de usarla la palabra y la reconstrucción de historias y demás, si quisieran acercarse a ti o quieren también estar al pendiente de tus redes sociales para que si vas a hacer una presentación, una firma de autógrafos, una plática, cualquier situación de tus proyectos, que solamente Narra la Piedra no es tu único proyecto, sino tienes otras circunstancias, otras situaciones tanto académicas, tu canal de difusión, tus proyectos en general. ¿Te podemos encontrar en redes sociales? Si sí, ¿en cuáles y Claro, cómo? pues ahorita creo que el principal es mi cuenta personal de Instagram, es Luis Olaf del Lago, o sea, @LuisOlaf del Lago. Luego está mi proyecto que está ahorita un poquito pausado por lo del doctorado, pero ahí sigue, que es @tinta.jengibre en Insta también, de recomendaciones de lectura. Mi columna en revista Sonpantle, que es Semillas de Pitaya, Nueva Literatura Mexicana. Y ya, pues yo creo que bueno, el Twitter, pues, o sea, como Twitter, yo siempre lo considero como algo muy violento, no lo uso tanto, pero ahí está, Luis Olaf del Lago también. Y Facebook, igual Luis Olaf del Lago, hasta eso sí es muy fácil. Perfecto, pues bueno, justamente como lo estabas, en el momento en el que lo estabas mencionando, pues se vio en pantalla, ¿no? Tanto las redes sociales de la editorial de los libros del perro, también sí, para que sigan, conozcan otros títulos y demás y la oferta, también está la página web, que es donde ustedes van a poder conseguir tanto el libro de Luis como de los otros autores, de las otras autoras de las que también hablamos y mencionamos un poco a lo largo de esta charla, y directamente, comunidad de Yo Leo, si quieren hablar directamente con Luis, hacerle sus observaciones, sus comentarios, sus sugerencias, sus interpretaciones, nada de insultos, siempre lo hemos dicho, la comunidad de Yo Leo tiene que ser bastante racional, las críticas son bienvenidas, pero mientras estén fundamentadas y tengan el afán de mostrar una percepción, una posibilidad, las críticas son bienvenidas de, oye, te falló esto, tu estilo, hubieras cambiado esto, eso siempre va a ser bienvenido, pero no iniciar con la premisa de eres un tal por cual, pues automáticamente se pierde todo respeto y automáticamente pues se pierde toda credibilidad. Entonces ahí están las redes sociales, tanto del editorial, la gira artística que seguramente vas a tener ahora, y pues, enhorabuena que vas a estar en un evento tan importante, ¿no? Para la industria, pero también para la cultura en general. Ya depende, cada quien la ve desde sus perspectivas, desde la perspectiva de la industria es la feria, obviamente es donde venden más, donde tiene más renombre, donde vienen todos los escritores más afamados y demás, pero desde una perspectiva de proyecto individual también es un logro, ¿no? Es un logro ocupar esos espacios y poder aprovechar esos espacios para difundir esto, las historias, tu voz, tus palabras, tus decisiones, tus logros, tus pérdidas, tus vidas, tus muertes, todo es lo más vital. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, Luis? Pues enhorabuena y muchísimas gracias, no solamente por el tiempo que le has dedicado a Yo Leo, sino por esto, ¿no? Que esto es lo más importante, ¿no? Usar la palabra, usar tu talento, tu tiempo y todo lo que rodea esto que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Detrás de esto hay una infinidad de cosas, hay el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de no solo de ti, sino también de de un equipo, de una editorial, de quienes somos lectores y hacemos esta comunidad, etcétera. Entonces, pues infinitas gracias, Luis, y pues el mayor de los éxitos, ¿no? Y que siga el trabajo,
que sigan los temas, que siga la inquietud de seguir contando historias, la necesidad que no se calle tu voz, tus percepciones, tus recursos y todo eso, pues enhorabuena y muchísimas, muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, Leonel, pues muchísimas gracias a ti por tu atenta lectura como siempre, y pues a toda la comunidad de Yo Leo, pues es un gran trabajo lo que están tejiendo, ¿no? Mil gracias. Pues no, pues gracias infinitas a ti y también gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo, pero como siempre, antes de despedirme, les recuerdo y les hago la cordial invitación de la importancia de suscribirse al canal, activar la campanita, comentar qué les pareció estas historias, les llamaron la atención, no les llamaron la atención, qué piensan ustedes de esto de la palabra, la vida, la muerte, el callar, todo esto, el contexto que hablábamos, los miedos, los monstruos, todas esas circunstancias. También se puede usar el espacio de comentarios para lo que decíamos hace unos minutos, para observaciones, sugerencias, perspectivas y todo aquello que le abone al canal. Por otro lado, también les extiendo la invitación a que estén al pendiente de las distintas redes sociales relacionadas con Yo Leo y pues también, ¿no? La invitación a que estén al pendiente, que comenten, que inviten a más personas, que compartan este video o cualquiera de los otros videos que se han subido. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.